is the life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew, my will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately, the other ring on my wrist is gold. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde comparto vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Hoy quiero enseñaros cómo es un día de mi rutina diaria en casa y todo lo que hago para mantenerla limpia y ordenada sin tener que pasarme horas limpiando. Muchas veces me preguntáis cómo me organizo con las tareas del hogar, así que hoy os voy a enseñar exactamente lo que hago en mi día a día. Lo primero que hago cada mañana es vaciar el lavavajillas que dejé funcionando la noche anterior. Puede parecer una tontería, pero para mí marca una gran diferencia y es una de las claves para mantener la cocina ordenada durante el día. Al final es un efecto dominó. Si el lavavajillas sigue lleno de platos limpios, empiezas a dejar vasos o platos en la encimera y en el fregadero porque no tienes dónde guardarlos y poco a poco el desorden se va acumulando. En cambio, cuando lo vacías nada más levantarte, todo tiene su sitio desde el primer momento y recoger resulta mucho más fácil. Es como darle al botón de reset de la cocina antes de empezar el día. Parece un gesto muy pequeño, pero hace que mantener el orden cueste muchísimo menos. Después les preparo el desayuno a mis pequeñas. Hace ya mucho tiempo que les damos los menús de Dogfight Diet. Esto no es una colaboración, se lo compramos nosotros porque les encanta y les sienta muy bien. Y también preparo la medicación de Diva. Ahora mismo toma bastantes medicamentos porque además de tener Cushing hay otras cositas derivadas de la enfermedad que también hay que tratar. Y en agosto cumplirá 14 años, así que ya es toda una abuelita. Últimamente no está pasando por su mejor momento. Hay días en los que no quiere comer y también está un poco estreñida y aunque intento ser positiva, es inevitable preocuparse cuando ves que tu compañero de vida se va haciendo mayor. Ojalá pudieran acompañarnos para siempre, pero como eso no es posible, yo intento que cada día tenga la mejor calidad de vida y darle todos los cuidados que necesita. Además, le añado un poquito de fibra a la comida para ayudarla con el estreñimiento y que pueda encontrarse un poquito mejor. Y luego tenemos a Pompi, que es un caso aparte a la hora de comer. La única forma de que se termine toda la comida es poniéndosela directamente en el suelo. Es así de especial. Pero no os preocupéis porque el suelo está completamente limpio. De hecho, cada vez que termina de comer lo limpio porque me lo deja todo perdido. Hemos probado con platos, cuencos, comederos, de todos los materiales, pero no hay manera. Si no es en el suelo, simplemente no quiere comer. Al final, con ellos aprendes que cada perrito tiene sus propias manías y esta es una de las que tiene Pompi. Cuando ellas terminan de comer, me preparo el desayuno y en cuanto acabo recojo y limpio todo lo que he utilizado. Es otro de esos pequeños hábitos que intento mantener cada día para que las cosas no se acumulen.
Al final son solo unos minutos, pero marca la diferencia. Si dejo los platos o las tazas para más tarde, es muy fácil que se vayan sumando más cosas y sin darme cuenta la cocina ya está desordenada. Prefiero dejarlo todo recogido en el momento y seguir con el resto del día con la sensación de tener la cocina lista de nuevo. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down to fight. Y antes de empezar con mi rutina de limpieza de hoy, voy a poner unos huevos a cocer para la comida. Así, mientras yo voy adelantando las tareas de la casa, ellos se van cociendo y después se van enfriando. De esta forma aprovecho mejor el tiempo y luego la comida está lista mucho más rápido. Y ahora sí me pongo con otra de las tareas que intento hacer todos los días, poner una lavadora. Me gusta llevar la ropa al día para que no se acumule en el cesto, porque ver una montaña de ropa sucia es algo que no soporto y tampoco sé cómo se puede acumular tanta ropa sucia. Además, hacerlo así tiene otra ventaja, después también resulta mucho más fácil doblarla y guardarla. Si lleváis tiempo por aquí ya sabéis que doblar la ropa es sin duda la tarea del hogar que menos me gusta y la que más pereza me da. Pero con el tiempo he encontrado una forma de hacerla mucho más llevadera y es no dejar que se acumule. En cuanto termina la lavadora o la secadora, intento doblar toda la ropa y guardarla en ese mismo momento. Así solo tengo una lavadora que recoger y no 4 o 5 esperándome, que al final es cuando la tarea se hace mucho más pesada. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I want to be silly. Llevaba un tiempo queriendo lavar el nórdico, así que lo he sacado y lo he dejado en el suelo y mirad a quién me he encontrado. A Diva le encanta tumbarse encima de cualquier manta o de la ropa que dejo en el suelo antes de meterla en la lavadora. I'll kick my shoes off if I want. Lo siguiente que hago es hacer la cama. Es una de esas tareas que para mí son innegociables, igual que ventilar la casa cada mañana. De hecho, mientras desayuno y hago las primeras tareas del día, dejo las ventanas abiertas para renovar el aire. Hace que la casa se sienta mucho más fresca y agradable. Eso sí, en esta época del año hay que hacerlo bien temprano porque si espero demasiado enseguida empieza a entrar un calor terrible y ya no me da la sensación de que esté ventilando la casa. Así que prefiero aprovechar las primeras horas de la mañana cuando el aire todavía es un poco más fresco. De hecho, una de las cosas que más odio del verano es abrir las ventanas con la intención de ventilar y que no corra nada de aire o peor aún que empiece a entrar aire caliente. Y hacer la cama no lleva más de 3 minutos, pero hace que empiece el día con otra sensación. Me da la impresión de que la habitación ya está ordenada y de que la casa está mucho más limpia, aunque todavía no haya hecho prácticamente nada más.
Cuando trabajaba fuera de casa empecé a organizar la limpieza por días. En lugar de dedicar una jornada entera a limpiar toda la casa, prefería limpiar una estancia más a fondo cada día. Y así, cuando llegaba mi día libre, no tenía que pasármelo entero limpiando. Y hoy le toca a nuestra habitación. Desde entonces he seguido organizándome de la misma manera. Ya estoy acostumbrada y es el método que mejor me funciona. Además, me resulta mucho más llevadero dedicar un rato cada día que enfrentarme a una limpieza general de varias horas. Aunque creo que no existe un método de limpieza perfecto. Hay personas que prefieren hacer una limpieza semanal y otras como yo que preferimos repartir las tareas durante la semana. Al final lo importante es encontrar la forma de organizarse que mejor se adapte a tu estilo de vida, al tiempo que tienes disponible, a tu familia y a las necesidades de tu casa. Y por supuesto, siempre que sea posible, creo que las tareas del hogar deberían repartirse entre todos los miembros de la familia. Al final, la casa es de todos y cuando cada uno pone su granito de arena, no solo se termina antes, sino que también es mucho más fácil mantener el orden y la limpieza sin que todo recaiga sobre una sola persona. Para limpiar el cabecero de la cama, que es de polipiel, utilizo Cif. Os he hablado muchas veces de este producto y de hecho hace poco subí un vídeo enseñándoos todos los usos que tiene. Aunque tengo pendiente tapizarlo o comprar una funda porque la polipiel se ha ido pelando y está bastante estropeado, intento mantenerlo siempre limpio. Para limpiar los muebles estoy utilizando el multiusos de Fabulosa que compro en Action y la verdad es que me gusta mucho, es el de limón lavanda. Aunque últimamente estaba usando el multiusos de Fabón, pero el otro día se me cayó al suelo y el bote de cristal se rompió en 1000 pedazos. Me supo muy mal porque estaba lleno con el recambio de menta y romero, un aroma que me estaba encantando y que además era una edición limitada que sacaron, pero sinceramente me preocupó muchísimo más tener que limpiar toda la cocina para asegurarme de que no quedaba ni un solo trocito de cristal. Ya sabéis que tengo a mis perritas y me daba mucho miedo que pudieran hacerse daño o comerse algún trocito sin que yo me diera cuenta. Así que tendré que comprar otro bote de cristal, la verdad es que quedan preciosos y además el bote de Fabón es muy bonito, pero tienen ese inconveniente que como se caigan al suelo, lo normal es que se rompan. Y para limpiar los espejos voy a utilizar el limpiacristales en aerosol de Mercadona. Si tuviera el multiusos de Fabón lo usaría porque es uno de los productos que me gusta tener porque sirve prácticamente para todo. Lo utilizo para los muebles, para los espejos, los cristales, el lavabo. Al final, tener un solo producto para tantas superficies hace que necesite muchos menos productos de limpieza y me resulta mucho más cómodo. Pero como tuve el percance con el bote de cristal y ahora mismo no tengo otro para poner una recarga, voy a utilizar este producto que siempre me ha encantado y la verdad es que deja los cristales y los espejos impecables y me gusta mucho el resultado. Pero si me preguntáis con cuál me quedo, últimamente prefiero utilizar Fabón porque es un producto libre de tóxicos, elaborado a base de aceites esenciales y prefiero utilizarlo para la limpieza del día a día. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. Ahora voy a hacer una pequeña pausa para preparar la comida. No sé si a vosotros también os pasa, pero con el calor que está haciendo me cuesta muchísimo ponerme a cocinar con los fogones o encender el horno. No es que no lo haga nunca, pero en verano intento evitarlo siempre que puedo, así que recurro mucho a recetas fresquitas y fáciles de preparar.
Hoy voy a hacer una ensalada de lentejas, que además es una de las favoritas de mi marido. Se prepara en muy poco tiempo, está buenísima y sobre todo ahora en verano entra de maravilla porque es un plato muy fresco y ligero. Al ser una ensalada podéis adaptarla completamente a vuestro gusto. Yo en esta ocasión voy a utilizar 2 botes de lentejas cocidas bien lavadas, un par de latas de maíz dulce, un par de latas de atún, aceitunas cortadas en rodajas y el huevo cocido troceado. Pero podéis añadir los ingredientes que más os gusten. A veces también le pongo aguacate o queso feta, que le queda riquísimo. Y eso es lo bueno de las ensaladas, que admiten un montón de combinaciones diferentes, así que es muy fácil adaptarlas a lo que tengáis en casa o a vuestros gustos. Me gusta preparar bastante cantidad para tener para varias veces y además suelo hacerla con un poco de antelación y dejarla en la nevera para que a la hora de comer esté bien fresquita. Además, otra de las ventajas de este tipo de comidas es que apenas ensuciamos la cocina. Al final solo utilizamos unos pocos utensilios y eso hace que cuando terminamos de comer haya muy poca cosa que recoger y limpiar. Drive a faster car, lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette, city lights looking fine, and I know this is my time now, I'm gonna be my... En cuanto termina la lavadora, saco la ropa enseguida para que no coja mal olor ni se arrugue más de la cuenta. Después la meto directamente en la secadora, excepto aquellas prendas que prefiero tender porque son más delicadas o no conviene secarlas en secadora. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Otra de las cosas que hago todos los días es darle un repaso muy rápido a los baños. Últimamente estoy utilizando estas toallitas desinfectantes de Sanitol con aroma a eucalipto. Son sin aclarado, así que hacen que la limpieza sea muy rápida y cómoda. Aunque el aroma a eucalipto no es de mis favoritos, tengo que reconocer que dejan una sensación de frescor muy agradable. Además, son compostables, así que están hechas con un material que puede descomponerse de forma natural y convertirse en abono en las condiciones adecuadas. Aún así, yo siempre las tiro a la basura y nunca al inodoro. Tengo un paquete de toallitas en cada baño para facilitarme la tarea. Y lo mejor de todo es que este repaso no me lleva más de 5 minutos. Muchas veces cuando lo comento hay gente que me dice que no tiene tiempo, pero sinceramente creo que muchas veces, y yo me incluyo, perdemos mucho más tiempo del que pensamos mirando el móvil, por ejemplo. No es tanto que no tengamos tiempo, sino que sin darnos cuenta lo dedicamos a otras cosas. Al final, dedicar 5 minutos al baño cada día hace que todo se mantenga mucho más limpio y evita que la suciedad se acumule. Yo simplemente paso las toallitas por el inodoro, limpio el espejo que siempre acaba con alguna salpicadura de agua y doy un repaso rápido al grifo y al lavabo. No hago nada más. Y precisamente por hacer ese pequeño mantenimiento diario, cuando llega el día de la limpieza más a fondo del baño, tardo muchísimo menos y el trabajo resulta mucho más llevadero. Y si este repaso se hace todos los días, si un día no se puede hacer, tampoco pasa nada, porque el baño se sigue manteniendo bastante limpio porque no ha dado tiempo a que se acumule la suciedad. De hecho, otra opción es hacerlo un día sí y otro no, aunque yo prefiero hacerlo a diario porque apenas tardo 5 minutos.
be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my break. Con 2 perritas en casa hay una tarea que no puede faltar en mi rutina diaria: pasar el aspirador por el sofá, la alfombra y el suelo. Los que tengáis peludos seguro que me vais a entender. Aunque las cepillo con frecuencia, siempre hay pelos, sobre todo en las zonas donde pasan más tiempo. Y si lo dejo para otro día, se va acumulando y luego cuesta mucho más dejar la casa limpia. Y ya no son solo los pelos de ellas, sino también los míos. Cada día se nos cae pelo y al tenerlo tan largo da la sensación de que hay muchísimo más del que realmente es. Así que entre unas cosas y otras, pasar el aspirador cada día es casi imprescindible para mantener mi casa limpia. Por eso prefiero dedicarle unos minutos cada día. Es una tarea muy rápida, pero marca muchísimo la diferencia. Y si algún día no lo puedo hacer, pues tampoco pasa nada. Además de eliminar los pelos, también recoge el polvo y la suciedad que se va acumulando durante el día, así que la casa se mantiene mucho más limpia. Said you needed space. Said you needed more time to think. So you went away. But you still would stay in my dream. Now you're back for more. Why you in my reality? My head closed the door. Even though my heart just won't leave. That was then. Can't go back, hurts so bad, had to block out the memory. If we try again, start from scratch. You wanna pick up where we left off, but you've been gone away so long. Since you've been gone away so long. I forgot your middle name, I forgot your birthday. You still wear cologne the same, like it in the worst way. You've been gone away. Since you've been gone away. 50-11 days, 50-11. I lost count of all of the weeks that you have your way. Wouldn't pick a fight when you'd leave. Now you're back for more. Did you find the healing you seek? Or did you realize that I'm everything that you need? That wasn't there. Go back. Yeah. So bad. Had to block out the memory. Yeah. Started from scratch. You wanna pick up where we left off, but you've been gone away. Y ahora voy a preparar lo que sin duda se ha convertido en uno de mis dulces favoritos. Soy una persona a la que siempre le apetece algo dulce después de comer o por la noche, así que me gusta tener en la nevera una opción que, además de estar muy rica, está hecha con ingredientes sencillos. Y son unos bombones de dátiles con crema de cacahuete y chocolate negro. Es una receta que se ha hecho súper viral en redes sociales. Hay quien aplasta los dátiles y los prepara en forma de tableta, pero yo prefiero hacerlo así, en porciones individuales. Me resulta mucho más fácil, más rápido, gasto menos ingredientes y además me ayuda a controlar mejor la cantidad que me como. Así que voy a preparar una tanda para dejarla en la nevera. Normalmente me como un par por la noche cuando me entra ese antojo de dulce y la verdad es que ya se han convertido en un imprescindible. De hecho, el otro día se me acabaron y no me pueden faltar en la nevera. La preparación no puede ser más sencilla. Lo primero que hago es hacerles un corte a los dátiles, retirarles el hueso y colocarlos sobre un papel de horno o un plato, aplastándolos un poquito. Después les pongo una capa de crema de cacahuete y por encima añado el chocolate negro derretido. Una vez están listos, los llevo a la nevera hasta que el chocolate se endurezca. Y hay un último paso que para mí marca la diferencia. Cuando el chocolate se ha endurecido, les pongo un poquito de sal marina por encima. Ese contraste entre el dulce del dátil, la crema de cacahuete, el chocolate negro y el toque salado queda espectacular. Y no sé si a simple vista tienen muy buena pinta, pero os puedo asegurar que están increíbles. Una vez están listos, los guardo en un tupper y los dejo en la nevera. Así, cuando me apetece algo dulce, ya los tengo preparados y solo tengo que coger uno o dos. Since you've been gone away so long. I forgot your
En cuanto termina la secadora, saco la ropa y me pongo a doblarla inmediatamente, porque me conozco y como la deje encima de la mesa, en una silla o dentro del cesto, tardo de 6 a 7 días laborables en doblarla. Y para entonces ya se ha acumulado con varias lavadoras más y acabo teniendo una montaña de ropa interminable. Así que me enciendo una vela, me pongo una serie y aprovecho ese ratito para doblar la ropa mucho más a gusto. Por cierto, ahora mismo estoy viendo la nueva temporada de Sullivan's Crossing, que ya está disponible, y si os gustan las series del estilo de Virgin River, estoy segura de que esta también os va a gustar muchísimo. Y ya que estamos hablando de series, os aviso de que también han estrenado nueva temporada de Dulces Magnolias y de Mi Otra Yo. Son series que os he recomendado en otras ocasiones y sé que a muchas de vosotras también os han encantado. Así que ya veis que se nos acumula la faena. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the... Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya motivado a limpiar vuestro hogar o al menos que hayáis pasado un ratito agradable y relajante conmigo. Contadme en comentarios cómo os organizáis vosotros con las tareas del hogar, si sois de los que hacéis un poquito cada día o preferís dedicar un día de limpieza semanal. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme un me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y si además compartís el vídeo o interactuáis con él, me ayudáis muchísimo a que YouTube lo recomiende a más personas y a que yo pueda seguir creando este tipo de contenido. Muchísimas gracias por acompañarme un día más por aquí y por dedicar un ratito de vuestro tiempo a ver mis vídeos. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!